Lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. De ese tema que se va a estar hablando. Miren, mis hermanas, cuando vemos los eventos que están ocurriendo en todo este mundo, nos percatamos que la situación cada vez se ve cada día más oscura. Las noticias nos hablan de pandemias, de guerra, de que la economía está colapsando, de crímenes horrendos, esto da miedo. De una sociedad más preocupada por salvar el planeta, como veo uno por ahí, que por ayudar al prójimo. Y todo esto que estamos experimentando son solo síntomas del verdadero problema espiritual que enfrentamos. Las personas incrédulas e incluso la mayoría de los cristianos no se dan cuenta que todos, queramos o no, vivimos en medio de un campo de batalla espiritual, donde no hay una lucha entre el bien y donde hay una lucha entre el bien y el mal las 24 horas del día, en donde Satanás y sus demonios hacen la guerra contra la humanidad, incitando a las personas a que desobedezcan los mandatos del Señor y caigan constantemente en pecado, sin que tengan ningún tipo de defensa contra los dardos de fuego del enemigo. Y con ello son derrotados fácilmente, convirtiéndose en prisioneros de guerra, que viven angustiados y sin darse cuenta que viven en tinieblas. Así que estamos viviendo el mundo. Esto da horror, escuchar las noticias. Yo a veces no quisiera escucharla verdaderamente, pero uno tiene que, como quiera, oírla para uno mantenerse informado. Porque es que son cosas como tan irracionales que estamos viendo, que verdaderamente se está mirando en la guerra que hay entre el bien y el mal, entre Satanás y los demonios, y la lucha que tiene contra el ser humano para tratar de destruirlo a como dé lugar. Por eso, en este tema que vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a dar algunas tácticas que se pueden utilizar para defenderse contra el enemigo. Y también cómo adquirir la armadura de Dios y cómo usarla para que se convierta en un cristiano usted victoriosa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no es solamente por un tiempo, esto es siempre, esto será hasta que uno esté en esta tierra, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos, ¿verdad? Como yo le dije en clases anteriores, que teníamos 3 enemigos principales, que es el mundo, que es el sistema controlado por Satanás, donde la Biblia lo dice. Ya yo le he dado versículos. De todo lo que yo le estoy hablando, yo le he dado versículos. O sea, tenemos una guerra campal, ¿verdad? Donde el enemigo es que está controlando todo. Con razón la palabra de Dios dice que el príncipe de este siglo es Satanás. Pero Dios le ha permitido eso porque así lo ha establecido la palabra de Dios. Dentro de la batalla espiritual
que hay contra la humanidad. O sea que está todo basado en mentiras, valores engañosos, hipócritas, que pueden ser sociales, económicos, religiosos, que se oponen a los caminos de Dios. Este sistema, ¿verdad?, de cosas que estamos viviendo promueve tentaciones que en conjunto con la naturaleza pecaminosa de las personas hace que se mantengan transgrediendo cada día más las leyes del Señor. Esto es constantemente, al punto que para la persona el vivir en iniquidad se convierte en algo normal. Ustedes lo han visto así, que en este tiempo a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Incluso la Biblia habla de un versículo así. La lista del armamento del mundo es demasiado larga, la lista. Esta lista no tiene fin. Y también vemos como muchas víctimas en esta guerra, ¿verdad? Hay víctimas a todo dar, hay suicidios, drogadicción, alcoholismo, idolatría. O sea, como yo dije en clases anteriores, el satanismo cada vez más se va en más auge, se va aumentando más. Vemos como hay diferentes tipos de enfermedades que están aconteciendo. Personas endemoniadas. Hoy incluso vino una maestra de un colegio aquí a mi casa, incluso me estuvo comentando que ella en su aula, generalmente los niños que tienen no pasan de 7 años, son de 7 años. Y me dice que ya en esa aula se le han registrado 2 niños endemoniados. Así que ya ustedes pueden ver cómo va el asunto. O sea que esto no va por buen camino, porque la humanidad se ha alejado de Dios. Y Satanás nunca va a decir abiertamente, sígueme y terminarás en el infierno. Nunca va a decir eso. Más bien siempre busca engañar a las personas, porque a eso fue que él vino, a engañar. Él vino a matar, a robar y a destruir, disfrazando, ¿verdad?, la desobediencia con justificaciones. Como dicen la gente ahora que por todo hacen una marcha reclamando derechos, se afianzan de que ellos son así por la costumbre de sus padres, que todo el mundo lo hace. Esas son las frases que usted escucha hoy, que estas son mis raíces, haz lo que quieras, nadie tiene por qué decirme qué hacer, y así por el estilo. Así que estamos caminando en este mundo, lamentablemente. Pero como creyentes, nosotros que ya hemos conocido a Cristo, debemos de combatir los engaños del mundo, y para ello necesitamos la armadura de Dios, porque mientras más crecemos verdaderamente, mientras más crecemos en la obediencia a Dios y estudiamos su palabra, Él fortalece nuestra fe, nos llena con su Santo Espíritu y nos da discernimiento para darnos cuenta de que estamos en medio de un campo de batalla, ¿verdad?, donde hay cada vez más oscuridad y depravación, como en los tiempos de Lot. Y nuestro llamado es ser los soldados de Cristo, que traen la luz a este mundo. A eso nos ha llamado Dios. Bendito Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios, en Timoteo 2, versículo 1, que yo quiero que tú me lo busques, Jan, por favor. Timoteo 1. Timoteo 2, 1, 3, del 1 al 3. Instrucciones sobre la oración. No, Timoteo, ¿verdad? La primera de Timoteo. Segunda de Timoteo fue que me equivoqué al escribirlo. Bien. Entonces, capítulo 1. Timoteo 2, ¿verdad? 2, capítulo 2, 1, 3. Ok, perfecto.
un buen soldado de Jesucristo. Ajá. Tú, pues, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Continúo. Mira a ver qué dice el próximo. Sí. Ninguno que milita se enreda Ajá. en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Venlo, o sea, ese versículo lo importante que es. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a nosotros como soldados en su reino. Creo que estuve hablando algo de eso en las clases anteriores. Y como dice esa palabra, ¿verdad? A un soldado, ¿verdad? Lo entrenan. Todo lo que ese soldado vive en ese batallón tiene que guardar una ley, tiene que guardar una rectitud, tiene que entrenarse para ser soldado en ese lugar donde está. Y verdaderamente que un soldado es mucho lo que tiene que padecer para llegar a ser un buen soldado, porque a ellos los entrenan en campos que ustedes saben cómo es. Yo no tengo que decirle mucho. Y también él habla de que él legítimamente, que ningún atleta, ¿verdad? Ningún soldado va a adquirir nada así por así. Tiene que entrenarse, tiene que hacer el esfuerzo para militar en el lugar donde está. Y entonces eso, Pablo lo compara el evangelio como si fuéramos soldados de Jesucristo. Bendito sea Dios. Dios no nos ha dejado solos ni desprotegidos, sino que ha puesto diferentes provisiones para nuestra protección. Entre ellas una armadura especial que pone a nuestra disposición. En las escrituras encontramos diferentes pasajes que nos hablan acerca de esta armadura y encontramos ejemplos de sus piezas en uso. En este estudio vamos a seguir hablando de eso. Como estábamos hablando de soldados, ¿verdad? Ustedes saben que los soldados también le dan un traje. O sea, ellos se identifican por un traje especial. Ustedes ven aquí en la milicia dominicana que o sea, los militares de la aviación tienen un tipo de uniforme. Los de el Ejército Nacional tienen otro, los de la policía tienen otro, los de la Marina de Guerra tienen otro. O sea, un traje que los identifica. Y a ellos le dan armas para que se puedan defender. Asimismo, el Señor nos provee, como dice, como estuve hablando anteriormente, nos provee de provisiones para nosotros pelear la guerra, pero todo es espiritual. Y asimismo, aunque la persona no lo cree, el Señor nos dota, o sea, nos da la adquisición de una armadura espiritual real, aunque no la veamos, porque ha habido testimonio de eso. Yo he tenido experiencia con personas que lo han visto vestidos de militar en el reino de los cielos, pero porque Dios también da rangos en el reino celestial. Pero eso depende de nosotros, de cómo nosotros nos esforcemos, de cómo nosotros obedezcamos. Aquí, ¿verdad? Hay un versículo en Efesios 6, 10, 11, donde dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra las estrategias del enemigo. Ese es el primer versículo que hablamos anteriormente. Y esta armadura es solo para creyentes. Quiero aclarar eso, que esa armadura espiritual que Dios nos dota a nosotros como hijos es para los que son sus hijos, para los que son creyentes, para quienes ya han puesto su fe en Jesucristo y que han vuelto a nacer de nuevo. De modo que nosotros contamos con una armadura, bendito sea el Señor, una armadura espiritual
que tenemos que también pedírsela a diario al Señor. Porque tenemos que pedírsela a diario. Esa es una armadura real. Gloria a Dios. Vemos que en este capítulo, ¿verdad? Pablo nos da instrucciones como él si fuera un general de nosotros. Esta armadura, ¿verdad? Debe ser como un traje espiritual que traigamos puesto siempre, listo para la acción. Porque esta armadura nos va a mantener firmes contra los ataques de Satanás y del sistema de valores inútiles que hay en este mundo. Verdaderamente que así es. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo la otra parte, ¿verdad? Que le dije que la iba a ir detallando poco a poco. Gloria a Dios. En la Efesios 13:8. Que habla, déjame buscarlo aquí. Gloria a Dios. Por tanto, dice, ¿verdad? El 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Podemos poner nuestra armadura a diario a través de la oración y también a través de guardar los mandamientos de Dios y estudiar su palabra. Todo está relacionado con la práctica diaria de la fe de nosotros como creyentes, al cumplir sus mandamientos. Recuérdense que hay un versículo en Juan donde dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque todo lo que yo le he hablado atrás, también se va, en la armadura de Dios, se va a necesitar todo eso. Dice aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor, aleluya. Como dice Pablo, que el soldado acata órdenes. Cuando una persona se convierte en un creyente, ha vuelto a nacer y su relación con Jesucristo empieza a cambiar radicalmente. Todo su mundo físico, espiritual, mental y emocional, se convierte en una nueva creación. Gloria a Dios. El creyente se convierte en un ciudadano en el reino de Dios, porque somos hijos de Dios ya. Si el nuevo creyente, ¿verdad?, no se interesa a nosotros los cristianos, si no nos interesamos en la guerra espiritual, como hay mucha gente que ni siquiera hablan de eso, va a ser un soldado mediocre, ¿verdad?, que sufrirá ataques sin precedentes por parte del enemigo. El libro de Efesios es el manual que todo creyente debe utilizar para la batalla que no podemos evitar. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos que si tú revisas ahí las órdenes que le estaba dando Pablo al pueblo de Dios, búscame, Janet, en el capítulo anterior, por favor, los mandatos que le estaba dando al pueblo de Dios para que obedeciera, que están escritos en la palabra. Déjame buscártelo para que tú lo leas. Dígame la cita bíblica, por favor. Yo quiero que Yuberki se me active. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 6, comenzando el capítulo 6. Vamos a dejárselo a Yuberki. Que Yuberki puede. Carta a los Efesios, María.
Efesios capítulo 6, empezando. ¿Hasta dónde? Hasta el 9. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, ustedes se fijan ahí, ¿verdad? La exhortación que da Pablo de que, o sea, animando a los creyentes de que tenemos que obedecer. De que tenemos que obedecer en todos los ámbitos. Y él da mandato ahí para los padres, para los hijos. En ese tiempo había esclavitud. Ustedes miraron, no sé si miraron que también para los amos y los esclavos, no estamos viendo en ese tiempo, pero eso nos compete a nosotros ahora. O sea que si nosotros hacemos todo eso, ¿verdad? Estamos obedeciendo a Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo también es llamado el Señor de los ejércitos celestiales. Y Él es el que está al frente de la batalla de nosotros. Necesitamos escuchar su voz y seguir sus instrucciones para poder tener éxito en la guerra espiritual. ¿Cómo vamos a identificar el enemigo? Bueno, yo en las clases anteriores estuve diciéndole algo sobre todo eso, que también estamos viviendo en un tiempo que es alarmante, ¿verdad? Donde yo he escuchado en varios lugares, bueno, los otros días escuché que al Espíritu Santo, como estábamos hablando los otros días, ¿verdad? De que no se le estaba dando la prioridad, que ni siquiera se habla de eso en las iglesias. Y si eso del Espíritu Santo, también hay muchas personas que están ignorando, que no creen que Satanás y los demonios existen. Esto es increíble y eso es así porque hay una secta religiosa que habla así y aún en los mismos cristianos. Esto parece mentira, porque está bien que en una secta religiosa pase, porque el enemigo es un engañador, pero en el pueblo de Dios eso no se justifica. Eso no se justifica. O sea, no creen que Satanás existe. Y es uno de los más peligrosos en nuestra guerra espiritual. Yo dije que en clase pasada que el enemigo principal que nosotros tenemos somos nosotros mismos, la carne, como estuvimos hablando de la oposición que hay entre la carne y el espíritu, que si nosotros no disponemos, no ponemos la disposición, no vemos resultados, porque verdaderamente hay tres enemigos, como dije al principio. El sistema que hay, el mundo, Satanás y sus demonios, y nosotros, que somos los que nos oponemos a hacer lo que Dios dice. Porque teniendo la palabra ahí, la ignoramos, la pasamos por alto y hacemos muchas veces lo que nos da la gana, como dice así. Pero también eso resulta muy exitoso, el engaño del enemigo, hacerle creer a la gente que él no existe. Porque con eso, ¿verdad? Él neutraliza las defensas de las personas que no creen, que tienen un enemigo despiadado, bien organizado y disciplinado, déjeme decir. Porque es así. No están preparados para defenderse de los ataques de la fuerza de la oscuridad con esa ignorancia. Por eso Pablo vuelve y le dice a los efesios,
antes de explicarle las diferentes piezas de la armadura, primero les ayuda a identificar bien al enemigo. Primero, aclara que nuestros enemigos no son los humanos de carne y sangre que vemos, por más malvados que sean, porque son como marionetas que están siendo controlados por nuestros verdaderos enemigos, que son invisibles. Dios quiere salvar incluso a los humanos malvados. Así que nosotros debemos de tratar de compartirles el evangelio, utilizando nuestro calzado de la armadura, porque para eso Dios nos ha traído, para que también ellos obtengan salvación y se transformen en aliados de nosotros, no del enemigo. Hay un versículo donde dice en 2 Corintios, ¿verdad? Que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. No, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y yo me pregunto, si esos que son cristianos que no creen en que Satanás existe, no sé cómo que leen la Biblia verdaderamente. No entiendo cómo que la leen. Porque ese sí hace cosas en contra de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ver en el siguiente versículo donde habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Como estuve hablando anteriormente, el enemigo está bien organizado. Lo que no queremos organizarnos somos nosotros los cristianos muchas veces. Porque teniendo esas lecturas, es más que suficiente para uno saber con quién uno está peleando. A veces uno tiene luchas, pruebas con diferentes personas en los trabajos, en diferentes lugares, y no es con la gente que no tiene el problema, es con lo que hay detrás de ellos. Eso es lo que explica Pablo, que la lucha que tenemos nosotros no es contra carne y sangre, no es contra los humanos, es contra principados, es contra gobernadores, contra potestades. Ese es el orden del cual dice la Biblia que Satanás está organizado. Y vamos a hablar de eso. Bendito sea Dios. Yane, por favor, lee ese versículo de nuevo. Amén. Ese versículo que habla de la organización del enemigo. Efesios 6:12. Ajá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Fíjense, vamos a hablar de los principados. Yo sé que yo tengo que hablarle a ustedes conforme a lo que ustedes puedan entender, porque ustedes son nuevas creyentes. Pero más o menos le voy a dar una idea. Esa es la organización que tiene el enemigo en todo su gobierno. Y le voy a hablar de una manera general, porque para yo introducir en otras cosas, ustedes tendrían que investigar otras cosas que yo tendría que decirle, pero para que ustedes puedan entender. No tenemos problemas con eso, María. No. Yo les voy a hablar lo que puedan entender hasta ahora mismo. Los principados son jerarquías demoníacas, son ángeles caídos. Son ángeles caídos, no sé si ustedes lo han oído mencionar, porque la palabra de Dios habla de ellos. Que son jerarquías de alto poder, de alto rango. Y esos espíritus son los que gobiernan, ¿verdad? Una nación. Y le voy a poner, por ejemplo, de ahí ustedes se van a guiar, el príncipe de Persia, de que habla la Biblia en Daniel. No sé si ustedes han llegado hasta ahí. Sí. La hermana Yuberquis. Sí, dígame, Marita.
No, que estamos hablando de el Principado de Persia, de que habla la Biblia. Usted ha llegado hasta ahí. En Daniel. No, yo todavía no tengo ese conocimiento. Ah, no, pues está bien, no hay problema. Tendría que Sí, repasar. Yo no soy muy captadora, si usted sabe. No, eso va a llegar al paso. Eso Se llega, aprende. usted escudriñando poco a poco. Pero lo que quiero decir, lo que quiero confirmar es que la Biblia habla del Principado de Persia en el libro de Daniel y del Principado de Grecia. Esos principados de que habla ahí no eran el gobierno en sí de Grecia, ni el gobierno, o sea, el gobierno humano, ¿me están entendiendo? Por ejemplo, el rey que había ahí, no, físicamente, sino la jerarquía espiritual que gobernaba esa nación. Exactamente, claro que sí. En Persia gobernaba el príncipe de Persia y en Grecia el príncipe de Grecia. Entonces, hay una narración en la Biblia donde Daniel convocó 21 días de ayunos, pero en esos 21 días de ayuno, él no había recibido respuesta. Cuando llegó el ángel donde él, a los 21 días, le dijo, mira, tu oración fue oída desde el primer día que tú te dispusiste en tu corazón a presentar este propósito, pero se me opuso el príncipe de Persia, o sea, el principado en los aires, fue que se le opuso. Y él tuvo que buscar ayuda, tuvo que buscar al príncipe Miguel para que peleara por él, ¿verdad? Para que lo auxiliara, porque el príncipe de Grecia también se le estaba oponiendo. O sea, eran dos principados. Con eso quiero decir que la organización del enemigo está registrada así más o menos. Cada nación, cada país tiene un principado que gobierna la nación. Entonces, debajo de esos principados, el principado, o sea, es el mayor. Vamos a suponer, voy a dar ejemplo, como ya di ejemplo de esos dos países, voy a dar ejemplo de aquí de República Dominicana. Yo sé que Yuberquis no tiene mucho conocimiento, pero esto le va a abrir los ojos a ella más todavía. El principado de esta nación, mi hermana Yuberquis, se llama el Altagracia. Ese es el principado de esta nación. Entonces, ese es el demoníacamente, es el que tiene la jerarquía en esta nación. Así como el príncipe de Grecia, así como hay en otras naciones, ¿verdad? Que tienen como patrón a un ser demoníaco con un nombre, porque por eso es que hablamos hace poco tiempo, no sé si yo le dije a ver a ustedes, de que Dios en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia se registra de que Dios tiene otros, ¿cómo digo? De que hay intermediarios. Por ejemplo, la Biblia registra que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. Pero Dios compone, ¿verdad? El Padre, que se llama Jehová y tiene otros nombres, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, como hablamos en otras clases. ¿Qué sucede? Que inmediatamente usted se arrodilla delante de algo, invocando otro nombre que no sea el del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo, ya usted está invocando una entidad que pertenece a Satanás. ¿Me están escuchando claro? Porque la Biblia, así es que lo registra. En ningún lugar de la Biblia le habla a usted de la alta gracia, en ningún lugar. Ni le habla de San Miguel, ni le habla de los santos que menciona la otras religiones. No lo habla. Si fuera así, Dios lo hubiera puesto en su palabra. Ni siquiera María, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que
María es llamada bienaventurada por todas las generaciones. Incluso antes del Antiguo Testamento se habló de María, porque se dijo que el Mesías iba a nacer de una virgen. No especificaba el nombre, pero ella fue la escogida. ¿Qué sucede con María? Que María era una seguidora de Dios al pie de la letra. Recordemos que antes de Jesús venir, ya Dios tenía un pueblo preparado. O sea, en la venida de Jesús vino 500 años antes, o sea, se anunció 500, 600 años antes de él venir a la tierra. Ya la palabra habla de él en los otros libros antiguos, o sea, Jeremías, Isaías, habla de él, el mismo David en los Salmos. O sea que Jesús ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento y ya había un pueblo preparado que esperaba el Mesías desde el tiempo antiguo. ¿Qué sucede? Que María era una cristiana, ¿verdad? Habían personas, así como ahora, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, no me estoy saliendo del tema, yo lo que quiero es que entiendan algunas cosas. Como dije anteriormente, ¿verdad? En aquel tiempo habían personas, ¿verdad? Sacerdotes, que eran los que cumplían las leyes que Dios dejó establecidas a través de Moisés. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, que cuando Jesús vino, ¿quiénes fueron los que lo crucificaron a él? Los que lo mandaron a crucificar. ¿Quiénes fueron? Los principales que lo mandaron a crucificar. ¿Quiénes fueron? Si tú me puedes responder, Janet. ¿Cómo así, María? No entendí la pregunta. No fueron los romanos. No fueron los romanos, ¿no? Fueron los mismos judíos, si eso era lo que, si de eso que estamos hablando, porque como que me perdí un poquito, pero exacto. Sí, fueron los mismos judíos, claro. Fueron los mismos judíos, o sea, los mismos sacerdotes que conocían la ley, oigan bien, los mismos sacerdotes que conocían la ley, fueron los que lo mandaron a crucificar a él, porque ellos estaban ya ciegos, que ellos estaban en otro sistema que muy diferente al que Dios lo había establecido. Entonces fueron los mismos sacerdotes judíos que lo mandaron a crucificar. Y, o sea, y habían gente ciego ya, pero Dios siempre tiene un remanente en todos los tiempos. En ese tiempo Dios tenía un remanente fiel que sabía lo que iba a venir, que sabía lo que iba a hacer Dios. No sé si ustedes me están entendiendo. Un remanente fiel. El primero fue Juan, que anunció su venida. Sí, Juan. Pero sí, pero ya le estaba. Yo estoy hablando de remontándome a los siglos antes de Jesús venir y antes de venir el Bautista. Bendito sea Dios. Pero es como le estaba diciendo ahorita, que ustedes creen que dentro de los evangélicos, la gente que sigue a Dios, no hay gente que se va a perder. Hay gente que se va a perder porque están ciegos y no quieren venir al conocimiento verdadero del Señor, aunque estén en la iglesia metidos ahí. Porque esto no es asunto. Esto no es asunto de que ustedes se metan en una iglesia al pie de la letra y cumpla todo lo que dicen y los ritos que hagan. No, eso no es asunto así. Esto es asunto de que obedezcamos lo que dice su palabra, porque hay muchos que están metidos en las iglesias cumpliendo ritos. El pastor hace esto, vamos a hacerlo, pero están en desobediencia, están portándose mal en su casa con el vecino. No sé si ustedes me entienden. Así en ese tiempo, había gente torcida también. Habían gente fieles, como Zacarías, muchos cristianos habían en ese tiempo que conocían la verdad de Dios y la guardaban fielmente. Dentro de ese grupo estaba María, una cristiana fiel, una niña inocente, fiel a Dios totalmente. Entonces ella era pura, por eso el Señor la escogió. Así mismo como hay cristianos verdaderos ahora que mejor prefieren que le corten la cabeza practicando la verdad, hablando la verdad y siéndole fiel a Dios,
Así en ese tiempo habían ese tipo de personas, o sea que Dios siempre tiene un remanente. Y María era uno de ellos. Porque como le dije ahorita, quienes mandaron a crucificar a Jesús fueron los mismos sacerdotes que conocían la ley, porque estaban totalmente ciegos. Recuérdense que José de Arimatea fue uno que le preguntó al Nicodemo, escúcheme, Nicodemo, fue uno de los que le preguntó al Señor que si había que entrarse en la barriga de nuevo para nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, tú te sabes la ley y tú no sabes qué es lo que yo te estoy diciendo. ¿Ustedes me están Amén. entendiendo? Entonces, había un remanente fiel, María era una de ellas, pero María era una persona humana, igual que nosotros, no pecadora, como muchos no saben predicar de María, porque yo soy una de la que, ¿cómo te digo? A María hay que honrarla, hay que respetarla, hay que honrarla, como dice la palabra de Dios, bienaventurada por todas las generaciones. Y miren, no era toda madre que iba a cargar con eso. Usted se imagina lo que María pasó. María fue embarazada del Espíritu Santo y a María por poco la apedrean. Y ella tuvo que aceptar esa cruz, o sea, tuvo que aceptar la voluntad del Padre, como ella se lo dijo, que sea tu voluntad. Y ella tuvo que sufrir mucho por eso. Y más cuando vio a su Hijo Jesucristo clavado en una cruz. Mire, yo con mi hijo que tuve 40 años, yo me doy cuenta de todo lo que padeció María por su hijo en ese momento, pero era necesario porque ya eso estaba escrito. Y si no hubiera sido así, nosotros no tuviéramos redención hoy, ni estuviéramos hablando de su grandeza hoy. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. María está en un reino, en una posición celestial, preciosa, allá con el Señor. Pero nosotros no podemos adorarla. No podemos adorarla. Al único que se le puede adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice. Tres son uno, lo que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por donde quiera se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cometemos un error, cometemos abominación cuando tratamos de adorarla y de tomarla a ella como intercesora, porque el que vino a cumplir esa misión fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Y si el Padre hubiera querido que se le adorare, él lo hubiera escrito ahí. Incluso el Padre tiene prohibido a que se le adore a los ángeles, porque la Biblia habla de todo, la Biblia aclara todo. Por eso es que tenemos que tener un celo con la palabra de Dios para escudriñarla y saber dónde que nosotros cometemos errores, para saber toda la barabasada que habla la gente allá afuera, para no caer en esos errores de estar adorando cosas que no sabemos. Porque Jesús lo dijo muy claro, ustedes adoran lo que no saben en Juan. Adoran lo que no saben. Entonces es preciso que nosotros tengamos el conocimiento pleno de lo que es las escrituras, la Sagrada Escritura, para saber qué vamos a hacer verdaderamente, a quién vamos a adorar realmente. Bendito sea Dios. Entonces, María tiene un privilegio tremendo, pero en ninguna parte de la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a María no lo dice. No lo dice. Ni a ninguno de esos santos que la gente se ha inventado. ¿Por qué? Porque quiero hacer esa aclaración nuevamente. Si la Biblia te establece a ti que el Padre es el creador del universo, mandó a su Hijo Jesucristo para redimirnos a todos nosotros, y que por medio, a través de él, pues lo dice muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien, nadie va a ir al Padre si no es a través de él. La gente se ha inventado tantas cosas y tantas religiones, mire, que ya no se sabe la gente a cuál es que va a ir. Porque hay religiones satanistas ya, el mundo está descubierto totalmente. Entonces, Jesús es el único que tiene ese privilegio y fue el único método que el Padre escogió para salvarnos. No hay otro. No hay otro medio, como dice la Biblia, entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre.
Él es el único que puede interceder, porque la palabra lo dice, abogado tenemos cuando fallamos, porque verdaderamente somos humanos. Fallamos, faltamos, cometemos errores, pero no vivimos cometiendo pecado a diario, como el que dice el versículo, el que practica el pecado es hijo del diablo, lo dice muy claro. El que lo practica constantemente. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, como humanos, fallamos porque no somos perfectos. Nosotros tenemos que vivir arrepintiéndonos todos los días y pidiéndole perdón al Señor, porque a veces hasta con un pensamiento lo ofendemos y no nos damos cuenta. Pero tenemos el privilegio, como dice la Biblia, de que Él nos concedió, después que Jesucristo fue al cielo, ¿verdad? El privilegio de solamente clamar a Él y Él nos escucha donde quiera que estemos, porque antes no era así. Antes de Jesús morir no era así. Después que Jesús murió, se rompió el velo y ahora tenemos comunicación directa con el Padre, como dice la Biblia, que todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús será hecho. Él es el único medio de salvación. A través de Él es que podemos lograr todas las bendiciones que Dios nos ha prometido en su palabra. No es a través de ningún santo ni nada de eso. Porque vuelvo y repito, y quiero que lo tengan claro, ustedes saben que hay muchas religiones en el mundo. Hay religiones de Buda, hay religiones de testigos de Jehová, ¿cómo le digo? De hinduismo. Hay muchas cosas raras en el mundo. Mormones, hay de todo en el mundo. Pero la verdad está ahí en la Biblia. La verdad está ahí en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que se le pida a un ser, a un espíritu, a lo que sea, que no sea el Padre, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya ese reino pertenece al diablo. Entonces él se aprovecha de la ignorancia de la gente, se aprovecha, porque cuando una persona se arrodilla delante de un cuadro, de una imagen, sea que sea católico o budista o lo que sea, porque ustedes saben que todas esas cosas son con imágenes, ¿verdad? El enemigo lo engaña y a veces hasta le concede favores y poderes, pero son demoníacos, lamentablemente. Y por eso la gente está ciega, porque hay demonios, hay vírgenes que le conceden favores a la gente, pero detrás de eso, ¿quién es que está? Una entidad maligna, haciéndose pasar por ese cuadro. Porque en realidad el cuadro en sí no tiene ningún poder. Es la fe que la persona le pone a lo que le pide a ese demonio detrás de eso. Yo no sé si ustedes me entienden. Ay, sí, eso es bien peligroso. Es bien peligroso, porque entonces estamos metiéndonos en otro terreno. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta hora, y que nos cubra con su sangre. Porque al enemigo no le gusta que se hablen de estas cosas, pero hay que decirlas. Y voy a ir más lejos de ahí, para que me tengan clara. Todo el que es católico, porque yo no voy a juzgarlo a todos. Hay católicos que se comportan mejor que un evangélico, porque yo vuelvo y le repito y le digo, el que usted se haga llamar cristiano, el que usted se haga llamar evangélico, eso no nos va a salvar. No es el nombre, es lo que usted haga para Dios. Entonces, la mayoría, la gran mayoría, o sea, el catolicismo es hechicería, para ponérselo más claro. El catolicismo es hechicería, porque cuando una persona se arrodilla delante de una imagen, le pide esa imagen, ¿qué usted cree que hace el diablo y el demonio? Va a actuar en contra de lo que esa persona está pidiendo, porque eso es lo que hace el enemigo. Eso yo lo vivido por muchos años. ¿Por qué? Porque yo me lo sé entender. Eso sí es verdad. Cuando un católico le pide a un santo de eso, ese demonio va a su casa a visitarlo. Porque recuérdense que yo le hablé del poder de la lengua.
del poder de la lengua, que en nuestra lengua está la vida y la muerte. Y todo lo que usted proclama por su boca, sea el Dios o el diablo, se realiza conforme a lo que muchos piden.